Buenas noches. Esta noche les traigo 4 relatos de camioneros que vivieron experiencias realmente aterradoras. Espero les gusten estos relatos y si es así, los invito a suscribirse y darle a like para más relatos de espanto. Mi nombre es Roberto y fui trailero durante 12 años. Trabajé para una empresa de carga refrigerada con base en Culiacán, Sinaloa, haciendo rutas por todo el norte y el bajío del país. Lo que les voy a contar me pasó en una de esas rutas que uno hace tantas veces que ya las conoce con los ojos cerrados. La ruta Culiacán-Hermosillo, que es una de las carreteras más largas y solitarias del noroeste de México, especialmente en los tramos que pasan por el desierto de Sonora, donde los kilómetros se sienten el doble porque no hay nada a los lados, absolutamente nada, solo el asfalto y el matorral y el cielo, que de noche en esa zona se abre de una manera que en la ciudad uno nunca llega a ver las estrellas. Sin contaminación de luz son otra cosa. Son como una conversación que uno no entiende, pero que siente. Era una noche de agosto hace 4 años. Salí de Culiacán como a las 8 de la noche con una carga de verduras en frío que debía entregar en Hermosillo antes del amanecer. El tiempo era suficiente si no había contratiempos, y la ruta era una que yo había hecho decenas de veces, así que iba tranquilo, con música en el radio y los ventiladores del camión haciendo ese ruido constante que después de años uno ya ni escucha. Pasé Navojoa sin problema. Me detuve en el puesto de carnitas que está a la salida de la ciudad a comer algo, porque me quedaba mucho camino y mejor hacerlo con el estómago lleno. Crucé el tramo de Álamos, que es una carretera serpenteante entre cerros de mezquite, y llegué al tramo largo, el que corre paralelo al río Fuerte antes de subir hacia Sonora. Ese tramo que de día es de lo más normal y de noche tiene una calidad distinta. Más oscuro, más silencioso, más suyo, como si la carretera se sintiera diferente cuando no hay testigos. Como a los 40 minutos de haber dejado Navojoa atrás, vi algo en el acotamiento que no esperaba. Había un hombre parado a la orilla de la carretera con el brazo extendido pidiendo ride. No era algo inusual en esa carretera, sobre todo en los tramos entre poblaciones, donde la gente a veces se queda tirada por un percance mecánico y necesita llegar al siguiente pueblo. Yo normalmente no me detenía por política de la empresa y también por precaución, porque uno aprende rápido en este trabajo que parar en carretera de noche trae sus propios riesgos. Pero algo en ese hombre me hizo frenar. Era un señor de edad ya grande, con sombrero de palma y una maleta pequeña de esas de tela a cuadros que usan los trabajadores del campo. Tenía todo el aspecto de ser un señor de rancho que se había quedado tirado y que necesitaba llegar a algún lado antes del amanecer. Así que frené. Se subió al camión con mucha calma, con mucha dignidad, como alguien que estaba agradecido pero que no quería exagerar el agradecimiento. Me dijo que se llamaba Aurelio y que necesitaba llegar hasta un pueblo que quedaba como a 90 kilómetros adelante, que su hijo lo iría a recoger de ahí. Le dije que con gusto, que en media hora lo dejaba. Le pregunté de dónde venía y me dijo que de un rancho que quedaba tierra adentro, que había caminado como 2 horas hasta la carretera porque se le había echado a perder la camioneta. Le pregunté cómo se llamaba el rancho y me dijo un nombre que yo no reconocí, pero que sonaba como los nombres de los ranchos viejos de Sinaloa. Esos nombres que tienen que ver con plantas o con santos o con algún accidente geográfico de hacía 100 años. Viajamos juntos callados los primeros minutos. Él miraba por la ventana del copiloto y yo ponía atención a la carretera como siempre. Lo que sí noté desde casi el principio era que el señor Aurelio, que llevaba como 40 minutos sin decir prácticamente nada, me habló y me dijo: «Le voy a pedir un favor, joven», me dijo. «Cuando llegue al crucero donde me va a dejar, que se detenga antes del puente, que no cruce el puente esa noche, que dé la vuelta por el libramiento». Le dije que como él dijera, aunque la verdad en ese momento pensé que era la superstición normal de un señor mayor de rancho, y no le di mayor importancia. Llegamos al crucero,
Me detuve en el acotamiento antes del puente como me había pedido y el señor Aurelio se bajó. Tomó su maleta de tela, me dijo «Gracias, joven, que Dios lo lleve bien», y se fue caminando por el acotamiento en dirección al pueblo. Yo arranqué, di la vuelta por el libramiento como me había dicho y retomé la carretera del otro lado. Cuando pasé por donde habría cruzado el puente, vi que había flores y veladoras en el barandal del lado derecho, de esas ofrendas que pone la gente para recordar a alguien que murió en accidente. Y también había una patrulla de la Guardia Nacional estacionada justo ahí, como si estuviera vigilando ese punto específico, esa noche. Llegué a Hermosillo sin más novedades, hice la entrega y ya de regreso en Culiacán le conté a un compañero lo que me había pasado. Le describí al señor, el sombrero de palma, la maleta de cuadros, el nombre Aurelio, el rancho que no reconocí, y mi compañero se quedó callado un momento y me dijo que le sonaba ese relato, que él también había recogido una vez a un señor en ese mismo tramo, hacía como 3 años, con exactamente esa descripción, y que el señor le había pedido que lo llevara al mismo pueblo y que le había dicho lo mismo del puente, que no lo cruzara de noche. Le pregunté si sabía quién era, y mi compañero me dijo que le preguntó al taquero de Navojoa donde siempre paraba, y el taquero le dijo que el señor Aurelio era un trailero retirado que vivía en ese rancho tierra adentro, y que había muerto en ese puente hacía 8 años, cuando su camión perdió el control una noche de lluvia, y que desde entonces, de vez en cuando aparecía en el acotamiento para pedirle a los choferes de noche que tomaran el libramiento. Nunca supe si eso era verdad o era la historia que se contaban entre ellos los taqueros de la carretera, pero lo que sí sé es que esa noche el camión se comportó raro cerca del puente y que ese señor sabía lo que había en ese barandal antes de que yo lo viera, y que desde esa noche, cada vez que paso por ese crucero, freno aunque no haya nadie en el acotamiento y digo en voz alta, «Gracias, Aurelio», y sigo por el libramiento, sin importar cuánto tiempo me tome. Historia 2. La mujer de la carretera 57. Llevo 17 años manejando tráileres y en todo ese tiempo he aprendido a distinguir cuándo algo es un problema real y cuándo es el cansancio jugándole a uno una mala pasada. Soy Mario y hago la ruta Ciudad de México-San Luis Potosí desde hace casi una década. Esa ruta, para los que no la conocen, sube por Querétaro y luego se mete por la Sierra Gorda, antes de bajar hacia el altiplano potosino. Es una de las carreteras más transitadas del país, durante el día, y también una de las más peligrosas en sus tramos serranos de noche, sobre todo en invierno, cuando la neblina baja de los cerros y uno va manejando literalmente dentro de una nube, sin ver a más de 10 metros de distancia, lo que por supuesto te obliga a reducir la velocidad a la mitad y a confiar más en tu conocimiento del trazo que en lo que puedes ver en ese momento con los ojos, porque los ojos, en esas condiciones, te mienten. Lo que les voy a contar pasó en febrero de hace 2 años, en uno de esos tramos serranos, entre Jalpan de Serra y el entronque con la Federal 57. Era una noche fría, despejada, sin neblina, que es cuando esa carretera se ve más bonita, porque desde las curvas altas uno puede ver las luces de los pueblos en los valles de abajo, como si fueran estrellas caídas entre las montañas. Y el aire huele a pino y a tierra fría, y hay un silencio tan limpio que uno entiende por qué la gente que creció en la sierra no puede vivir en las ciudades. Iba a buen ritmo, había salido tarde de la central de abasto y necesitaba recuperar tiempo, así que llevaba la velocidad que el camión daba cómodo en esas curvas, que uno aprende con los años cuánto es demasiado y cuánto es exactamente suficiente. Fue en una recta corta entre 2 curvas cerradas, donde la vi. Había una mujer parada en el borde de la carretera del lado derecho, no en el acotamiento, sino justo en el filo del asfalto, donde el pavimento termina y empieza la grava. Esto lo vi con mucha claridad, porque mis luces la iluminaron bien y porque el contraste entre ella y la oscuridad de los árboles de atrás era muy marcado.
Era una mujer joven, con vestido claro, como blanco o crema, y el cabello suelto, muy largo. Tenía los brazos a los costados, sin levantarlos para pedir ride. Simplemente estaba parada ahí mirando hacia la carretera, con una quietud que no correspondía al frío, ni al lugar, ni a la hora de la noche. Frené lo más rápido que pude sin bloquear las llantas y me detuve unos 20 metros más adelante, con el corazón acelerado, porque una persona en el filo del asfalto en una curva de montaña de noche es lo más peligroso que puede haber, y las consecuencias, si uno no frena a tiempo, son irreversibles. Bajé el vidrio y grité que si estaba bien, que si necesitaba ayuda. La mujer no respondió. Me asomé por el espejo retrovisor y no la veía ya desde donde me había detenido, que eran 20 metros nada más. Bajé del camión con la linterna en la mano y fui caminando de regreso hacia donde la había visto. No había nadie. El acotamiento estaba completamente vacío. La grava al lado de la carretera no tenía huellas de ningún tipo. El aire olía a pino y a tierra mojada de la lluvia del día anterior, pero no había ninguna persona, ningún rastro de que alguien hubiera estado parado ahí hace menos de un minuto. Me quedé parado en ese punto apuntando la linterna hacia los árboles de los lados, esperando ver algo entre la vegetación, pero no había nada. El bosque estaba quieto, el viento no corría, el silencio era de los que pesan. Me devolví al camión con esa sensación de no saber qué pensar, que es una de las peores sensaciones que conozco. El cerebro buscando una explicación lógica y no encontrando ninguna que encaje. Traté de convencerme de que había sido una sombra proyectada por los árboles o el reflejo de alguna señal en la curva. Me subí, arranqué y seguí, pero como a los 5 kilómetros empecé a notar que el tacógrafo del camión marcaba una irregularidad que no debería estar ahí. Una variación en la velocidad registrada que, según el instrumento, ocurrió exactamente en el momento en que yo frené donde vi a la mujer, en ese primer momento inexplicable. Paré en la gasolinera de Jalpan para cargar y le conté al despachador lo que había visto. Él me miró con esa expresión de reconocimiento de alguien que ya escuchó esa historia y me preguntó en qué tramo exacto yo le describí el lugar, la recta entre las dos curvas, con los pinos altos a ambos lados, y él asintió despacio y me dijo que otros choferes habían parado en ese mismo tramo por la misma razón, una mujer parada en el filo de la carretera, que cuando uno se bajaba a ver, no había nadie, y que según los viejos de la zona, en ese tramo había muerto una muchacha muchos años atrás, atropellada de noche por un camión que no la vio, y que desde entonces aparece de vez en cuando, no para asustar, sino para ver si alguien finalmente frena a tiempo. Hice el resto del viaje sin novedad. Llegué a San Luis Potosí a las 4 de la mañana, hice la entrega en la central de carga y me quedé a dormir un rato en la cabina del camión, porque quedarse con esa imagen en la cabeza y ponerse a manejar de regreso de inmediato no me parecía buena idea. Dormí como 3 horas, me levanté con el amanecer y tomé el camino de regreso por la misma ruta. La sierra de día es completamente diferente. La luz del sol en esos cerros de pino es de las más bonitas que conozco, y la carretera, que de noche se siente estrecha y oscura, de día se abre y se vuelve normal, se vuelve lo que es, simplemente una carretera serrana. Pasé de nuevo por el tramo entre Jalpan y el entronque con la 57, ya con luz, y reconocí sin dificultad la recta entre las dos curvas donde había visto a la mujer. De vía no había nada especial, era solo la carretera con los pinos a los lados y el acotamiento de grava limpio, sin ninguna señal de que algo hubiera ocurrido ahí la noche anterior. Frené de todas formas en la recta, me bajé y puse una veladora pequeña en el acotamiento, de las que cargo siempre en la guantera junto con unas flores de plástico que traía de un encargo anterior de la temporada de muertos. No sé si sirvió de algo, pero se sintió necesario hacerlo. Se sintió lo correcto. Le conté a mi esposa cuando llegué a casa y ella me pidió que le describiera exactamente cómo era la mujer que había visto, y cuando le describí el vestido claro y el cabello suelto y la postura quieta sin pedir ride,
Se quedó callada un momento y me dijo que eso le sonaba a algo que había escuchado de niña de su abuela, que era de la Sierra Queretana, que había un tipo de aparición en las carreteras de montaña que se aparecía a los conductores, no para hacerles daño, sino para pedirles que fueran despacio, que en ese tramo había mucho accidente y que esa figura era la de alguien que había muerto ahí y que seguía cuidando el camino. Yo no soy muy dado a las explicaciones de ese tipo, pero tampoco tengo una mejor, y desde ese día, cuando paso por ahí de noche, bajo la velocidad mucho más de lo que el trazo exige y reviso los bordes del asfalto con más atención que antes, porque a veces lo único que separa una historia de una tragedia es simplemente haber frenado a tiempo. Y a veces lo que te hace frenar no es lo que ves, sino lo que sientes un segundo antes de verlo. Esto que les voy a contar no lo he dicho más que a mi esposa y a 2 amigos muy cercanos, porque sé que la mayoría de la gente no va a creerlo. Y francamente yo mismo tardé mucho en aceptar que lo que viví fue real. Mi nombre es Gerardo y fui trailero durante 8 años en rutas del sureste, principalmente la ruta Villahermosa-Veracruz, que es una de las que más conozco, cruzando Tabasco y siguiendo la costa del Golfo hasta llegar al puerto. Es una ruta que tiene su propio carácter y que de noche, cuando llueve y la niebla del Golfo se mete tierra adentro, puede ser de los lugares más inquietantes que uno conoce como trailero. El aire tiene esa humedad espesa del trópico que de noche se siente como una presencia física, como algo que uno tiene que empujar para avanzar. Y los árboles de los lados de la carretera son tan altos y tan cerrados que dan la impresión de estar viajando por el fondo de un túnel natural sin principio ni final visible. Fue hace 3 años en un viaje de regreso de Veracruz a Villahermosa. Era una noche de octubre con llovizna fina, esa llovizna de la costa que no parece gran cosa pero que moja todo y que en carretera obliga a uno a estar constantemente atento, porque el asfalto se pone traicionero de una manera muy sutil, muy paulatina, hasta que uno frena y descubre que la moto tardó más de lo que debía en responder. Iba solo, escuchando el radio de amplitud modulada, que es lo que uno escucha en esas rutas del sureste, porque la frecuencia FM no llega en todos los tramos, pero la AM sí llega casi siempre, con la estática y las voces mezcladas y las canciones rancheras que suben y bajan de intensidad según la topografía y según los caprichos del clima nocturno, que en el trópico tiene sus propias reglas. Estaba en el tramo entre Cozoleacaque y Acayucan, Veracruz, un tramo recto y plano que bordea la zona de la laguna del Ostión, un cuerpo de agua que de noche desde la carretera solo se adivina por el olor a humedad y por la oscuridad más densa que aparece del lado izquierdo cuando el radio cambió solo. No fue que se acabara la señal de la estación que venía escuchando, sino que la señal cambió a otra frecuencia sin que yo tocara nada del panel, y lo que entró fue una voz de hombre, muy neutro, muy parejo, sin música de fondo, sin identificación de estación, sin ninguno de los elementos que distinguen a una transmisión comercial, simplemente una voz hablando de la carretera, con la seguridad de alguien que lleva mucho tiempo haciéndolo. Lo que decía la voz era un reporte de tráfico, pero no era el tipo de reporte que dan las estaciones de radio normales. Este reporte mencionaba por nombre a los camioneros. Decía cosas como: el tráiler de fulano que venía de Tampico ya pasó el puente, o el camión de Mengano que iba a Mérida ya entró al libramiento, o el de Perengano que venía de Coatzacoalcos acaba de parar en la gasolinera de Acayucan. Era como si alguien tuviera acceso en tiempo real a la posición y movimiento de todos los camiones que transitaban esa noche en esa carretera, con nombres y apellidos de los conductores y destinos y estados actuales del viaje, con una precisión que ninguna estación de radio comercial podría tener, porque ese nivel de detalle no existe en ningún sistema público. Yo escuché unos minutos pensando que era algún programa especializado de coordinación de tráfico pesado o algún servicio privado de la empresa que yo no conocía, pero entonces la voz dijo: el camión de Gerardo Morales de Villahermosa va por el tramo de Cozoleacaque, va bien,
va a llegar sin problemas esa noche. Se me enchinó toda la piel al escuchar mi nombre y mi ciudad de origen. Yo no tenía ningún identificador personal en ese camión. La empresa me había asignado esa unidad hacía 3 semanas y el nombre que aparecía en todos los registros era el nombre de la empresa, no el mío personal. Nadie que escuchara ese camión pasar de noche en esa carretera tendría manera de saber que el chofer se llamaba Gerardo Morales y era de Villahermosa, a menos que tuviera acceso a algo que yo no podía imaginar desde la cabina. Intenté cambiar la frecuencia del radio para salir de esa transmisión, pero el radio no respondía. Los botones funcionaban para el volumen, para el clima, para los limpiaparabrisas, para todo, menos para cambiar la frecuencia. Era como si esa función específica hubiera sido bloqueada y nada más. La voz siguió hablando, reportando camiones con nombres y destinos, con esa misma calma monótona durante unos 20 minutos más, sin volver a mencionar el mío, hasta que de repente la señal se cortó limpiamente y volvió la estación de siempre, con su locutor de noche y su música ranchera, como si nunca hubiera pasado nada, como si esos 20 minutos no hubieran existido. Llegué a la gasolinera de Acayucan, paré, me bajé a lavarme la cara y a tomar un café para aclararme la cabeza que me andaba dando vueltas. Me senté en las mesas de afuera y había un trailero mayor que también estaba haciendo su pausa. Me vio la cara y me preguntó que si me había pasado algo. Le conté lo del radio con todos los detalles y él me escuchó sin interrumpirme, sin dudar en ningún momento, y cuando terminé, me dijo que ese programa existía, que no era de ninguna estación normal, que era algo que circulaba en ciertas frecuencias de amplitud modulada en las carreteras del sureste de noche, que se lo había contado un trailero viejo, que a su vez se lo había contado otro, y que la historia decía que esa voz era la de un radiooperador que murió en los años 80 en un accidente en esa misma carretera. Un hombre que toda su vida había coordinado el tráfico de camiones de noche por radio desde una pequeña estación en Cozoleacaque, y que según la historia no había dejado de hacerlo desde donde estuviera, que seguía reportando los camiones que pasaban de noche porque eso era lo único que sabía hacer y lo que siempre había hecho. El trailero mayor me dijo que había compañeros que lo habían escuchado nombrarlos varias veces en el mismo viaje, y que incluso había uno que le había dicho que la voz una noche lo había advertido que más adelante en la carretera había un animal muerto en el carril, y que cuando llegó al punto, allí estaba una vaca tirada justo en medio del asfalto, que sin el aviso lo habría golpeado de lleno. Me dijo que algunos pensaban que era una especie de servicio que el señor seguía prestando desde donde estuviera, que cuidaba la carretera de noche, porque de día ya no era su turno, y que a los choferes que conocía por nombre los vigilaba con más atención que a los demás. Yo le pregunté que cómo sabía el señor los nombres de los choferes que nunca habían pasado por ahí antes, como era mi caso, y el trailero mayor se encogió de hombros y me dijo que eso era precisamente lo que nadie podía explicar, que no había respuesta lógica para esa parte de la historia, y que por eso muchos preferían simplemente escuchar el programa cuando lo encontraban y no hacerle muchas preguntas. Seguí el camino a Villahermosa, llegué sin contratiempos, y en los días siguientes traté varias veces de sintonizar esa frecuencia en el mismo tramo de Cozoleacaque a Acayucan de noche, pero nunca volvió a aparecer. El radio siempre daba la misma estática de siempre, o las mismas canciones rancheras de siempre, sin ninguna voz que reportara camiones con nombres y destinos. No sé si eso es verdad, no tengo manera de verificarlo, pero lo que sí sé es que esa voz sabía mi nombre y mi ciudad de origen sin que yo le hubiera dado esa información a nadie, y que el radio se bloqueó solo durante toda la transmisión, y que esa noche llegué a Villahermosa 40 minutos antes de lo calculado, sin ninguna explicación técnica para ese tiempo ganado, en una ruta que conozco kilómetro a kilómetro desde hace 8 años, y que cada vez que paso por ese tramo entre La Laguna y Acayucan de noche, bajo el volumen del radio un momento y escucho por si acaso hay alguien ahí todavía haciendo su trabajo. Voy a intentar contarles esto con calma, aunque cada vez que lo recuerdo la calma se me va bastante rápido.
Mi nombre es Daniel y trabajé como trailero durante 10 años haciendo rutas en el Bajío, principalmente la ruta Guadalajara-Ciudad de México, que es la carretera federal 45 que pasa por Irapuato, Salamanca y Celaya antes de bajar al altiplano. Es una ruta que conozco tan bien que podría hacerla sin mapa en cualquier condición de clima o de tráfico, y de hecho la he hecho en condiciones muy difíciles: niebla densa, granizo, rebaños de ganado cruzando sin previo aviso en medio de la noche, todo lo que se pueden imaginar. Pero ninguna de esas condiciones me había preparado para lo que me pasó una madrugada de diciembre hace 5 años en el libramiento de Salamanca, Guanajuato. Era la 1:30 de la mañana. Yo venía de Guadalajara con carga de electrodomésticos. El destino final era la central de carga en Ecatepec, Estado de México. Tenía tiempo suficiente si el tráfico del amanecer en la ciudad no me retrasaba, que es siempre el factor que uno no puede controlar. El libramiento de Salamanca es una vialidad de 4 carriles que rodea la ciudad por el poniente y que de noche, a esa hora, está prácticamente vacía. Tiene algunos cruceros con semáforo y una zona industrial a un lado con bodegas enormes que de noche parecen mucho más grandes y más silenciosas de lo que son de día. La luz de los postes de libramiento es buena en ese tramo. No es de esas carreteras oscuras donde uno avanza a fe, sino una vialidad bien iluminada donde uno ve con claridad, y eso hace que lo que vi esa noche sea todavía más difícil de entender. Iba por el segundo tramo del libramiento cuando vi en el acotamiento del lado derecho a un niño caminando solo. Era un niño pequeño de unos 7 u 8 años, caminando en la misma dirección que yo iba sobre el acotamiento de una carretera de 4 carriles a la 1:30 de la mañana en diciembre, sin ningún adulto visible cerca y sin ninguna razón aparente para estar ahí. Frené de inmediato porque un niño en esas condiciones puede meterse al carril sin avisar, y las consecuencias de no frenar a tiempo son las que uno no quiere imaginar. Encendí las intermitentes y me detuve en el acotamiento unos metros adelante de él. Me bajé del camión y fui hacia donde estaba. Era un niño con uniforme escolar azul marino, pantalón gris, zapatos negros bien boleados, el uniforme de alguna primaria de la zona. Lo vi con mucha claridad bajo la luz de los postes. Me agaché para quedar a su altura y le pregunté que qué hacía ahí solo, que dónde estaban sus papás. El niño me miró y lo que me detuvo en seco fue su expresión. No era una expresión de miedo, no era la expresión de un niño perdido que llora o que no sabe qué hacer. Era una expresión completamente tranquila, completamente quieta, como si estar solo en un libramiento a la 1:30 de la mañana en diciembre fuera para él la cosa más normal del mundo. No había angustia, no había frío, no había nada de lo que debería haber en los ojos de un niño en esa situación. Me miró con esa calma y me dijo que esperaba a su mamá, que ya iba a llegar. Le pregunté cuánto tiempo llevaba esperando y me dijo que no sabía, con la misma indiferencia tranquila. Le pregunté si tenía frío, porque hacía frío esa noche en Salamanca, y me dijo que no, sin pensarlo, como si la pregunta no aplicara. Le ofrecí que se subiera al camión a esperar con calefacción mientras llegaba su mamá, y fue en ese momento cuando pasó algo que no esperaba. El niño me miró un momento más largo que los anteriores, como si considerara cómo decirme algo, y me dijo que no, que él no podía subirse a los camiones, que una vez se había subido a uno y que le había ido muy mal. Me lo dijo sin drama, sin emoción, con esa misma calma con la que había dicho todo lo demás, como si fuera simplemente información que me estaba dando para que yo entendiera algo que él ya tenía muy claro. Llamé al 911 desde mi celular, les reporté la situación, les di el punto kilométrico exacto del libramiento, la descripción del niño y les dije que no había adulto cerca y que el niño parecía estar bien físicamente. Me dijeron que mandaban una unidad municipal. Esperé con las intermitentes prendidas. El niño seguía parado en el acotamiento, sin moverse, sin inquietarse, mirando hacia la carretera con esa expresión que no cambiaba. Llegó una patrulla municipal como 15 minutos después. 2 elementos se bajaron y se acercaron al niño. Yo los esperé junto al camión. Uno de los policías se separó del niño y vino hacia mí y me preguntó cómo lo había encontrado.
Le describí todo con detalle y le dije lo del uniforme escolar que traía, el azul marino y el gris y los zapatos negros bien boleados. El policía me quedó mirando un momento y me dijo que ese niño no traía uniforme, que traía pants grises y tenis blancos. Lo miré desde donde estaba parado y sí, el niño traía pants grises y tenis blancos. Era exactamente lo que yo había descrito cuando llamé al 911. En la nota dice pants y tenis, pero en mi memoria lo que yo veía era el uniforme. No había manera de reconciliar esas dos imágenes en una sola realidad. Un compañero trailero de Salamanca al que le conté la historia semanas después, me dijo que conocía ese punto del Libramiento, que había habido un accidente ahí hacía unos años en el que un niño que iba de pasajero en una camioneta de carga había muerto cuando el conductor perdió el control y se fue contra el barandal del acotamiento, y que desde entonces la familia ponía la ofrenda cada año en el aniversario del accidente, y que había gente del barrio que decía que a veces de noche, en ese tramo del Libramiento, se veía a un niño caminando solo, sin que nadie supiera de dónde venía ni a dónde iba. No sé si lo que vi esa noche fue ese niño, no sé si lo que me dijo que no podía subirse a los camiones tenía que ver con cómo murió, no tengo manera de saberlo y tampoco tengo ningún deseo de ir a buscar la respuesta, pero sí sé que desde esa noche bajo la velocidad en ese tramo del Libramiento de Salamanca, aunque sea de día, y que cuando paso de noche lo hago con las luces largas encendidas, mirando bien los dos acotamientos antes de llegar al punto de la ofrenda, porque si alguna vez vuelvo a ver a ese niño parado en el borde del asfalto, quiero tener tiempo suficiente de frenar.